Conociendo el pasado. En Conociendo el pasado, buscamos rescatar la historia de Oaxaca para su preservación, en donde se conocerán datos del ferrocarril de los cuales no todas las personas tienen el conocimiento. Oaxaca es reconocido como la cuna de la cultura y la diversidad, llena de colores, música y platillos. Este estado recibe a miles de turistas de talla nacional e internacional, siendo el turismo una de sus actividades principales. Oaxaca se ha vuelto el hashtag de muchas publicaciones en redes sociales. Sin embargo, no siempre fue así. Si retrocedemos por ahí del siglo XX, encontramos que Oaxaca era un pueblo olvidado del país, un pueblo cuyas actividades se limitaban a la región. Aquí es donde la llegada del tren cambia todo. Sin embargo, nosotros no conocemos la historia, así que nos acercamos a una experta en el tema. Conocimos a Diana en el Museo del Ferrocarril, o más conocido como el MIO. Siendo muy joven, ella desempeña la labor de directora del área de publicidad del museo y conoce la historia del mismo como la propia palma de su mano. Al preguntarle sobre la historia del tren, esto es lo que empezó a compartir. Conociendo el pasado. El ferrocarril en Oaxaca supuso un antes y un después en crecimiento económico y en crecimiento general del Estado, ya que el ferrocarril entra sí como un medio de transporte, pero es necesario pensar en todo el impacto que tuvo de manera general en la sociedad. Comenzando por lo más básico. Antes de la llegada del ferrocarril, si de Oaxaca queríamos ir a la Ciudad de México, el transporte duraba 14 días, porque era en animales de carga, ¿no? Era en caballos, en burros, en mulas, y se tardaba 14 días considerando noches de sueño, alimentación, agua. Llega el ferrocarril el 13 de noviembre de 1892 a Oaxaca y el viaje se reduce a 14 horas. Imagínense, un monstruo metálico que se movía a 40 kilómetros por hora, a través de vías que se extendían por todo el estado. Partiendo de la capital oaxaqueña, el ferrocarril hacía paradas en diversos pueblos, antes de su llegada a otros estados como Puebla o la Ciudad de México. El tren no solo facilitaría el transporte, también expandiría las fronteras para el desarrollo del comercio, permitiendo la entrada y salida de diversos productos. Un claro ejemplo de este fenómeno son los pueblos de Parián y La Seda. Diana nos cuenta al respecto. Es el cambio más rápido de ver cómo cambia el ferrocarril. Entonces, al tener un medio de transporte más rápido, más eficiente, que conecta a Oaxaca con el resto de la República, empieza a aumentar el intercambio comercial, ¿no? Y había grandes pueblos que basaron su economía en el ferrocarril. Pensemos, por ejemplo, en Parián. Parián se encuentra ubicado rumbo a Huitzo aproximadamente, y Parián era un gran exportador, por ejemplo, de petates. Salían furgones cargados. Actualmente el pueblo no cuenta con una población muy grande, pero era uno de los puntos más importantes para el ferrocarril, ¿no? Salían furgones cargados de Parián, ¿no? Y como Parián, había muchos otros lugares que basaron su economía en eso, ¿no? Entonces se comenzó a exportar, se comenzó a importar dentro de la República, telas, ¿no? Diferentes materiales para construcción, empieza a haber como todo este intercambio, ¿no? Eso en cuanto a lo comercial. Pensemos en cómo se abrieron las barreras en el sentido cultural, ¿no? O sea, todos los cambios de hábitos que hubieron. Pensemos en la alimentación. La cuestión de la comida a orilla de vías es todo un tema de estudio, ¿no? Porque, por ejemplo,
cuando los trenes pasaban, se detenían en las estaciones y todas las estaciones tenían mercados, ¿no? Tenían venta a orilla de vía y empezaron estos intercambios de comida, ¿no? Había o te quedabas como en el mercadito en la estación y ahí consumías alimentos, o tú como vendedor, vendedora, subías al ferrocarril, te ibas a otro estado y vendías fuera. Y empezó a haber este proceso. Entonces se traían como comida de otros lados, o por ejemplo también los famosos itacates que se ponían en estos tenates tejidos. Cuando pasaba el ferrocarril y no era estación, pero las esposas de los ferrocarrileros sabían que iba a pasar el ferrocarril, los ferrocarrileros muchas veces abrían un vagón y las señoras lanzaban a través de la vía, pasando el ferrocarril, lanzaban la comida, y así era como daban de comer a los ferrocarrileros, ¿no? Cuando no había posibilidad de que el tren se detuviera y el tren iba en movimiento. Conociendo el pasado. Otro dato que no muchos conocen y que nos pareció muy interesante es el papel de los oaxaqueños en el desarrollo del medio del transporte más importante de la época. Manuel Ricardo Palacios Luna, que fue justamente gerente general de los Ferrocarriles Nacionales de México. Él fue oaxaqueño, fue un personaje destacado, y él llevó a cabo el proceso de modernización y ensanchamiento de la vía de toda la República. Y eso no se sabe que lo hizo un oaxaqueño. Un oaxaqueño, Porfirio Díaz, fue el que impulsó el ferrocarril por primera vez en todo México, y un oaxaqueño fue el que impulsó la modernización de todo el ferrocarril también en México, a partir del ensanchamiento de la vía, ¿no? De cambiar justamente como el nombre lo dice, el ancho de la vía para permitir el ingreso de locomotoras diésel con una carga de arrastre mayor y con más velocidad, más facilidad, más fuerza de carga y de transporte para el comercio, por ejemplo. Ya están en el museo y con más curiosidad por adelante, aprovecharemos la presencia del director Arturo Saavedra, quien en esta ocasión nos habló del corazón del ferrocarril y los ferrocarrileros. Es difícil para nosotros imaginar el rol que tuvieron los ferrocarrileros en la sociedad oaxaqueña, porque pues la mayoría no conocemos al gremio como tal, no conocemos a 10 ferrocarrileros que estén alrededor nuestro. Sin embargo, creo que lo más cercano a lo que podemos compararlos en la actualidad es con el sindicato magisterial. Por ejemplo, cuando vemos aquí que los maestros se movilizan, la ciudad se detiene, porque es una cantidad inmensa de personas, mucho poder, porque también cargos se definen de acuerdo a lo que el magisterio puede influir sobre la política, y eso, pero a una escala todavía mayor, eran los ferrocarrileros. Hay que pensar que en la época en la que el ferrocarril tomó importancia en México, que fue el siglo XX, no había demasiado acceso a la educación formal. Entonces el ferrocarril dio la oportunidad de que muchas personas que no sabían leer y escribir o que solamente habían estudiado 1 o 2 años de primaria, fueran creando una trayectoria. Y entonces conocemos muchos casos de personas que empezaron siendo ayudantes de vía o cargadores y acabaron siendo jefes de estación, justamente por esto, porque era una forma de movilidad social incomparable en la época. Si a esto le sumamos el impacto que derramaba sobre el resto de la ciudad y del estado en cuestión económica, nos podemos dar una idea de que era un gremio muy importante. Era un trabajo muy, muy riesgoso porque era una maquinaria enorme, como ustedes pueden darse cuenta. Simplemente hacer el trabajo de mecánica era algo riesgoso, operar las locomotoras cuando eran de carbón era también muy riesgoso. Y bueno, era un trabajo de sol a sol. Muchas de las cuestiones que nosotros damos por sentado hoy en día, como trabajar únicamente 8 horas, descansar siempre por lo menos un día a la semana, es algo que tuvo que ganarse a través de la lucha constante de los ferrocarrileros y de otros trabajadores por conseguir estos derechos. Entonces, al principio era un trabajo durísimo, muy arriesgado,
pero con el paso del tiempo fueron construyendo unas condiciones mejores para ellos. Conociendo el pasado. El ferrocarril vino a revolucionar no solamente a Oaxaca,